Bueno, que el Señor bendiga, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno verles en este viernes. Quiero invitarles a que podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Leemos versículo 28, solamente versículo 28, para ganar un par de minutitos nada más. Capítulo 40, versículo 28. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios todos juntos y dice de la siguiente manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hasta allí, y que nuestro Dios bendiga su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. A finales, o no a finales, más bien se categorizó en el siglo anterior, estamos hablando hasta 1999, algo que se le denominó la enfermedad del siglo, e incluso a principios de este nuevo milenio, lo de los 2000, todavía se categorizaba esta condición que afectó y sigue afectando a mucha gente, a pesar de que estamos sobrepoblados. Y no me refiero solamente en nuestro contexto, en nuestro país, sino a nivel del mundo se vive una sobrepoblación. Las personas continúan sintiéndose solos o continúan sintiéndose solas, a pesar, repito, de estar rodeado de muchas personas. Ahora, ¿por qué alguien puede llegar o puede estar en esta categoría de decir me siento solo, me siento sola, me siento incomprendido, siento que pues nadie está conmigo, a pesar, repito, de estar rodeado de muchas personas? Generalmente, mis estimados hermanos, no podemos estandarizar las razones por lo que la soledad afecta a los individuos, pero en muchos casos simple y sencillamente es porque no le han encontrado sentido ni razón a su vida, porque van buscándole sentido a su existencia a través de las cosas, a través de lo material. Y cuando me refiero a través de las cosas y a través de lo material, no me refiero solamente a través de los objetos, porque hay personas que pueden sostener, y escuché a alguien una vez decir, es que el día que yo tenga un hijo, y era un hombre por cierto, el día que yo tenga un hijo, mi vida va a tomar sentido, porque se estaba perdiendo en el vicio. Entonces, para él, la respuesta o una alternativa, una salida a su condición, era tener un hijo. Y que el día que tuviera un hijo, su vida iba a tomar sentido, y entonces la cuestión del vicio que lo estaba afectando iba a pasar a segundo plano, y entonces él iba a ser una persona que se iba a poder sentir realizada, satisfecha probablemente. Mis estimados hermanos, concibió un hijo a quien considero amó o ama todavía grandemente, pero su vida continuó estando vacía e insatisfecha. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo determino en este caso? Porque continuó con la misma forma de vivir que había venido teniendo, continuó de la misma forma. Muchas veces en un afán, diría yo, hasta romántico, a veces creemos o idealizamos creyendo de que una persona nos va a dar a nosotros el sentido que nuestra vida necesita. Y mientras no le encuentre, probablemente mi vida va a seguir teniendo carencias. Mis estimados hermanos, lastimosamente tampoco es lo que le da sentido a la existencia del individuo, tampoco es eso. Las personas pueden pensar que a través de alcanzar metas laborales, económicas, profesionales, entonces su vida va a tener sentido. Y pueden ir alcanzando todo lo que humanamente se puede alcanzar, todos los reconocimientos y todo lo que quiera,
pero la vida va a continuar estando vacía. ¿Por qué razón? Porque el ser humano fue diseñado, y algunos lo definen de esta manera y me gusta la forma, cómo lo hacen. Dicen porque el ser humano fue diseñado con un error, trae un error de fábrica. Y ese error de fábrica solamente puede corregirse a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la solución, y alguien me dijo, no sé qué fin habrá tenido, esperaría, y primeramente Dios, que haya tenido un final pues agradable, favorable. Pero alguien se me acercó en una oportunidad, estaba congregándose y me dijo, tengo una crisis existencial, me dijo. Desde que me lo planteó así me dejó pensativo. Digo, crisis existencial. A ver, tradúzcamelo en otras palabras. Y en otras palabras simplemente sería, mi vida no tiene sentido. No tiene sentido. Hago esto otro, no tiene sentido. Y es que, hermanos, definitivamente la vida es mucho más. La vida es mucho más que nacer, crecer, reproducirse, trabajar y morir. La vida es mucho más que eso, hermano. La vida es mucho más que eso. Cuando una persona cree que ese es simple y sencillamente lo que tiene que hacer en su existencia, entonces lamentablemente va a caer en frustración. Lamentablemente tarde o temprano va a encontrarse con la monotonía del trabajo, va a encontrarse con la monotonía, hermanos, de la vida misma. Todo el tiempo hacer lo mismo, todo el tiempo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para no entrar en esa condición? Hermanos, la Escritura dice lo siguiente, y dice la palabra, versículo 28. Es una reflexión del profeta Isaías al pueblo, a Israel, y le dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Por qué la reflexión? ¿Por qué le dice, no han oído, no han sabido que Dios es el que hizo todo esto? Porque si hay alguien que sabe cómo dirigir la vida, es aquel que la ha creado, hermano. Es aquel que la ha creado. Siempre hemos dicho y a veces hasta hemos bromeado de que el ser humano cuando nace no trae un manual como los electrodomésticos, ¿verdad? Ahora los electrodomésticos, bueno, la mayoría de equipos electrónicos y todo, tienen un manual. Tienen un manual. Y si no viene el manual impreso, pero digitalmente usted lo puede buscar. Pasa mucho con los teléfonos, por ejemplo, o con las computadoras. Usted quiere un equipo nuevo y usted en la caja dice, pero esto no trae manual. No, es que viene electrónicamente. Los teléfonos sucede mucho. Y siempre hemos bromeado de que usted tiene quizás un muy bonito teléfono y estoy más que convencido que no lo sabe usar al 100%. Lo que le interesa es la cámara y las redes sociales. Y en tercer lugar, que pueda hacer llamadas. Allá como por tercer lugar. Mis estimados hermanos, el ser humano no nace con un manual. ¿Cuánto diéramos porque los niños vinieran con manual incluido, verdad? ¿Qué hacer cuando el niño llora? Jálele la patita izquierda. No, por demás no funciona así. No funciona así. Y creo que ya hemos hablado de esto antes, porque es interesante, ya que hay muchos padres primerizos, vale la pena aclarárselos. ¿Quién los manda, pues? ¿Sabe usted que hay, o mejor dicho, los niños antes de aprender a hablar, su forma de comunicarse es a través del llanto? El llanto no siempre va a determinar que al niño le duele algo. El llanto, dependiendo la forma, el tipo de llanto, que es el que debe aprender a identificar, puede estar diciendo el niño que tiene hambre, que tiene sueño, que está enfermo, ¿verdad? Y algunas otras razones, sáquele los gases al bicho también, ¿verdad? Puede haber varias razones. Entonces, pero lógicamente le decía, no venimos con un manual. Bonito fuera que dijera, mire, sepa identificar el tono del llanto. Cuando está llorando de esta manera es porque quiere que le cambie el pañal. Cuando llore de esta otra manera, dele de comer porque hambre tiene. Cuando llore de esta forma, mire, póngalo a dormir porque sueño tiene. Bonito fuera, pero no existe un manual de esa índole, pero sí existe un manual para la vida, hermanos. Y ese manual para la vida es la palabra de Dios, la cual cuando nosotros vivimos ignorando, cuando nosotros vivimos descartándola,
Por eso es que muchas veces nuestra vida, hermano, no encuentra el sentido que debería tener, porque estoy ignorando y haciendo a un lado la instrucción que Dios ha establecido para mi vida a través de su palabra. Por eso el profeta dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea que en Él las cosas o las situaciones, las circunstancias que en la vida nos pasen, en Él pueden, hermano, encontrar o podemos encontrar el sentido que realmente tienen. Lejos de Dios definitivamente que no. Porque lejos de Dios le vamos a echar la culpa a muchas cosas. A la fortuna, le vamos a echar la culpa a la suerte, mala, buena, situación que no existe, nosotros lo sabemos. Ahora, sigue diciendo el profeta. Fíjese bien, dice que creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, ¿qué dice? No hay quien lo alcance. ¿El entendimiento de quién? De Dios. El entendimiento de Dios. Dice, no desfallece. En otras palabras, hermano, Él nunca va a perder la atención que usted se merece. Cuando algo acontece en nuestra vida, no es porque Dios, o algo que no nos favorece, que no entendemos como favorable, pasa en nuestra vida, no es porque Dios se descuidó. No es porque Dios volvió la mirada por otro lado y dijo, híjole, se me escapó y cabalito yo que me descuido y se me cae el bicho. Como pasa con algunas mamás, ¿verdad? Que pasan cuidando a la criatura todo el tiempo y por poco le falta para forrarlos en almohadas para que no vaya a golpear la criatura. Y nomás vuelve la mirada por otro lado, ¡pum!, el bicho se cae. Esa no es la condición de Dios, hermano. Esa no es la condición de Dios. Dios dice, no desfallece, no se fatiga. En otras palabras, Él siempre está al pendiente nuestro. La mejor evidencia, y me gusta mucho porque en la palabra lo ilustra de la siguiente manera. Todos conocemos la historia del arca de Noé. ¿Todos conocemos la historia? ¿Todos conocemos la historia? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Cuando hubo llovido 40 días y 40 noches, y cuando todo se inundó, dato interesante, el arca de Noé no fue diseñada para navegar, hermanos. El arca de Noé simplemente fue diseñada para flotar. El fin no era navegar porque el fin no era llegar a ninguna parte, era flotar, nada más. Ahora, fíjese qué cosa más maravillosa, porque siempre hemos dicho que Dios es tan maravilloso, tan perfecto, que a veces nosotros no entendemos, como dice la Escritura, no entendemos cómo Él está llevando las cosas, pero no es que Él ha perdido el control de la situación. No es que Él lo ha perdido. Piensen esto. Conforme a la historia bíblica, que muchos cuestionan, que muchos critican, y aquellos que la cuestionan y la critican es porque simplemente no estudian, no investigan o no preguntan. Pero dice la Escritura que iban pues animales. A ver, pregunta. ¿Cuántos iban de cada especie de animales? Por supuesto, hablando de las especies de aquel tiempo. ¿Cuántos iban, hermano? ¿Están seguros? ¿Sí? Si les demuestro lo contrario, ¿me dan $20? Uno tiene que buscar de dónde, hermano. Ajá. Vamos a ver. 7 parejas de los animales puros y una pareja de los considerados impuros. Eso narra la Escritura, así que no diga 2 de cada animal, no, hay unos que iban 14, hermanos. Ahora, entre esos, lógicamente iban herbívoros y también iban carnívoros. Pregunta, ¿por qué los carnívoros no se comieron a los herbívoros? Si iban metidos en un mismo lugar, ¿por qué no se los comieron? Dios no lo permitió, no les dio hambre. Hermano, la Escritura narra, en primer lugar, que habían compartimientos, ¿sí? Habían compartimientos, habían tres divisiones, 3 pisos. Ahora bien, fíjese, para que vea usted los cuidados y la perfección de Dios, fíjese bien, habían 3 compartimientos, entonces no había problema, podían estar los carnívoros en una área, los otros en otra área, no hay problema. Ahora, ¿cómo, escúcheme bien, cómo logró meter Noé tanta comida para que no se murieran de hambre todos ahí durante un año? ¿Cómo? Muchas veces, repito, nosotros nos vamos
a través de la razón humana, queriendo entender las cosas divinas. Y por eso es que muchas veces no encontramos, hermano, la forma, la razón, no encontramos la comprensión necesaria. Ahora, planteémoslo conforme al modelo divino. Dios no hace las cosas a medias. Entonces, imagínese usted, yo creo que los que tienen mascotas lo habrán percibido en algún momento. Cuando hay un tiempo húmedo, un tiempo de frío, ¿cómo están sus mascotas, hermano? Y algunos de nuestros hijos también, ¿cómo están? Dormidos. ¿Sí? Dormidos. Hay llamémosle, un mecanismo natural que los animalitos perciben las catástrofes y procuran digamos, almacenar la mayor cantidad de energía posible para poder sobrevivir esos periodos de crisis. Para poderlo hacer, y otro mecanismo, le llaman popularmente que la naturaleza ha creado, que en la mente, en el corazón, el pensamiento y la creatividad maravillosa de Dios, los animalitos, para no gastar tanta energía, entonces simplemente duermen. Buena parte del tiempo que el arca anduvo allí flotando, hermano, las especies estaban dormiditas. Aparte porque no había energía eléctrica en toda la barca, ¿verdad? No era el Titanic, hermano, era el arca de Noé. Porque no había energía eléctrica ahí, ni orquestas, ni nada. Entonces, la Escritura dice, y esa es la parte que quería enfatizarle, la Escritura dice que después que habían pasado, hermano, tantos días, no recuerdo el dato exacto de cuántos días especifica la Escritura, dice, y se acordó Dios de Noé. Entonces a Dios se le había olvidado. Se le había olvidado cuando vio todo aquel montón de agua, ¿verdad? Dijo, ¡ih! Como cuando usted dice, no apagué el fuego. No, hermano. No es esa la reacción. No es que Dios dijo, híjole, Noé. Algún león se lo ha de ver casi gemesal, comido. No fue esa la reacción de Dios. Cuando la Escritura dice, y se acordó Dios de Noé, podríamos traducirlo como, durante todo ese periodo, quien estuvo al cuidado de Noé y todos los que ahí estaban, incluyendo los animalitos, ¿quién fue? Dios. Fue Dios. Por eso es que dice, no desfallece ni se fatiga. Hermano, un año Dios al cuidado de aquella barca, de aquellos supervivientes, Dios al cuidado de ellos sin descuidarlos, habiendo elaborado un plan tan perfecto para que allí, hermano, no pasara un desastre. Esa es la condición de Dios, que no desfallece, no se fatiga, no dice, ya estoy cansado de verlos flotar a esto, bajen las aguas ahorita. No es esa la condición de Dios. Dios cumple sus propósitos, hermano. Dios cumple sus propósitos. Entonces dice la Escritura, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y esta última parte, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, habrá momentos en donde por más que quiera, hermano, entender cómo va a ser Dios, cómo Dios va a resolver mi condición, cómo Dios me va a sacar adelante, por más que quiera, en algún momento quizás no va a lograr darle respuesta a eso. Ahora, ¿me importa que Dios me diga cómo va a ser? La respuesta es no. No me importa saber cómo lo va a hacer Dios. Lo que me importa saber es que Dios lo va a hacer. Eso es lo que me importa. Y la figura más sencilla de entenderlo es, hermano, la condición de nuestros hijos cuando están pequeños. Cuando nuestros hijos están pequeños y tienen hambre, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen, hermano? ¿Tengo hambre o quiero comer? Eso es todo lo que le dicen. No le preguntan a usted si tiene para darles. No le preguntan, hermano, si ya cocinó. No le preguntan absolutamente nada. Lo que el niño quiere es comer. ¿Cómo va a ser usted? Al bicho no le importa eso, hermano. A él no le importa. No le importa. Un niño le dijo a su papá, espero darme a entender con esto. Un niño le dijo a su papá, le dijo, ¿por qué no vamos a tal parte? Cómprame esto, cómprame aquello y no sé qué, no sé cuánto. Y el padre, pues, como a algunos de nosotros nos puede pasar, le dijo, hijo, en este momento no podemos ir. No podemos ir a tal lugar a comer, no podemos a tal lugar a comprar porque no tengo dinero.
Y el niño, que ya había visto pues, a su papá quizás en muchas oportunidades, le dio una respuesta bien profunda, bien profunda. Le dijo, papá, le dijo, si no necesitas dinero, le dijo, solamente vas y con esa tarjetita que andas, con esa pagás, le dijo. No necesitas dinero, le dijo. O sea que la criatura no se anda complicando la existencia, hermano, diciendo, ¿y cómo va a ser mi papá? Y eso tiene que pagarlo después. Al bicho a eso le vale, hermano, un reverendo pepino. No le importa. Ahora, esa condición es la que nosotros deberíamos aprender. Cuando hablamos de confianza, Señor, ¿me vas a sacar de esto? ¿Cómo va a ser Dios? No sé, hermano. No me interesa. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero mientras lo hace, yo voy a seguir, ¿qué? Esperando. Porque si usted se pone a estarse complicando la existencia de cómo va a ser Dios, más que se va a frustrar, hermano. Más que se va a frustrar. Entonces dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es tan maravilloso, Dios es tan creativo que puede hacer las cosas de una forma tan extraordinaria. Vinieron a Pedro, le cobraron impuestos. Vino donde Jesús, le dijo, mira, Señor, me están cobrando impuestos. ¿Qué hago? Anda, le dijo. Mete el anzuelo, la tira el anzuelo, sacas un pez. Cuando saques el pez, abrile el... ¿Qué tienen los peces? ¿Boca o la otra? Entonces, abrile, dijo, y ahí vas a encontrar una moneda. Con esa moneda, paga tus impuestos y los míos, le dijo. Vaya. ¿Se imagina usted, hermano? Claro, a nosotros no nos va a mandar a pescar porque no tenemos dónde, ¿verdad? Pero que tal le dijera, anda a comprarte 3 pupusas revueltas. Y ahí cuando abras la pupusa te va a salir un billete a 50. Claro, ¿qué le parecería? Es cosa más extraordinaria, hermano. Ahora usted no cree que lo puede hacer, pues allá es su problema. Dios es creativo, maravilloso. Entonces, dice la palabra. Y aquí viene la condición. Cuando mi vida ha llegado a una situación en donde no le encuentro sentido, no le encuentro dirección, no sé qué hacer, me siento vacío, me siento solo, me siento que estoy luchando contra la corriente todo el tiempo. Bueno, esta palabra dice lo siguiente, versículo 19, fíjese bien lo que dice, Él, está hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado, ¿y qué dice? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿quién es el que lo hace, hermano? Dios. Dios. O sea que para poder ser beneficiarios, hermanos, de esta porción de la palabra, si hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es que hay que estar cerca de Dios. Hay que estar cerca de Dios. A la distancia, mire, el Salmo 91 que a muchos les encanta, a muchos les gusta, y algunos hasta tienen la Biblia abierta en su casa en Salmo 91 para que no entre el ladrón, y el ladrón ya se lo puede el 91, y el 23 también. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Mire qué interesante, porque no dice el que visita, dice el que habita. Entonces usted tiene que tomar una determinación. O usted visita la presencia de Dios, o usted vive en la presencia de Dios. Ahora, Dios no se mueve de su lugar. Dios no se mueve de su lugar. ¿Quiénes somos los que nos movemos, hermano? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué mi vida no tiene sentido si yo voy a la iglesia? Es que no venga a la iglesia, venga a tener un encuentro con Dios. Si usted viene a la iglesia, usted se va a fijar en todo lo que está a su alrededor, en todo se va a fijar, menos en su comunión con Dios. Venga a un encuentro con Dios y deje todo lo demás a un lado. Que muchas veces cuesta hacerlo, sí, muchas veces cuesta, porque nuestra humanidad nos dice, fíjate, mira para allá, fíjate para acá, mira. Esta es nuestra condición terrena. Nuestra condición espiritual dice, enfóquese, diríjase con quien a usted le interesa estar en comunión. ¿Y con quién le interesa estar en comunión? Con Dios. Con Dios. Y cuando usted está en comunión con Dios, cuando vengan los momentos complicados, difíciles,
hermano, en Él va a encontrar usted la fortaleza, el apoyo, el consuelo y las fuerzas que necesita. En Él. En Él. Por eso dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjese lo que dice. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿qué dice? Flaquean y caen. Mire, hay momentos en la vida, hay etapas en la vida en donde parecería que no sé si decir a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, parece que les inyectaron gasolina de avión, hermano. ¿Se ha fijado? Pero ya hay en cierta forma, mito, porque no se lo termine de creer, por si acaso. Dicen, es que el azúcar los pone hiperactivos. Fíjese que eso no es tan cierto que se diga. No lo es. No lo es. Pero mire, ¿por qué este bicho se pone loco? Porque son herencias paternas ya, hermano. Es ahí, sí, ¿para dónde, verdad? Ahí no le eche la culpa al azúcar. Pero hay momentos donde las energías están, hermano, al límite. Y entonces sí, ahí sí, mire, póngalos a hacer algo, hermano, porque si no puede que exploten a los bichos. Pero esa no es una condición que dura para siempre. No es una condición que dura para siempre. Algunos podrían decir, no hombre, mire, yo me acuerdo que yo me pegaba 3 noches desveladas, mire, y el siguiente día, después de 3 noches de desvelo, todavía iba a jugar fútbol, 90 minutos de fútbol, y entonces, y aquí todavía, y si había que desvelarse, le dábamos con todo. Y ahora, no, a las 9 ya tiene sueño. Ya no. Y si se desvela, el siguiente día le hace daño todo. Porque esa es la condición del ser humano. Es el desgaste normal, natural. Eso sí es. Y por mucha fuerza, por mucha energía que pueda tener, dice, y es bíblico, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué dice? Nuevas fuerzas. ¿Tendrán qué dice? Nuevas fuerzas. Qué interesante, porque ahí ya no menciona la edad. Ahí ya no pone la restricción. No, pues si usted es muchacho, usted va a saber esperar y va a ver cómo Dios le va a inyectar nuevas fuerzas. No. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque, qué sé yo, ¿verdad? Dios les va a dar una energía sobrenatural y extraordinaria. No tanto así. Es porque hay alguien interesado, hermano, en estar con nosotros, en pelear nuestras batallas, en ser nuestro apoyo, en ser, hermano, nuestro todo. Y ese alguien siempre será Dios. Por eso hemos dicho muchas veces que Dios está mucho más interesado en tener comunión con nosotros que usted y yo con Él, hermano. Dios está mucho más interesado, y por eso constantemente Dios crea las condiciones para que usted esté cerca de Él. Y muchas veces esas condiciones también implican esos momentos de soledad, esos momentos de lucha, esos momentos de tristeza, y por qué no también muchas veces esos momentos de alegría, todo aquello que nos impulsa, hermano, a reconocer que tenemos dependencia, no de ningún ser humano, sino que nuestra dependencia es, hermano, de Dios, y debe continuar siendo de esa forma. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Gracias.